estuve a punto de perder lo poquito que había ahorrado en 7 meses laborando como asistente de español en Francia. Hola, hola, señores y señoras, damas y caballeros, una vez más, bienvenidos a este canal, a su canal. Y bueno, sí, en efecto, ya después de un mes de haber subido el último video que fue el año pasado, 2024, estamos de regreso. Y es que en esta ocasión me encuentro nuevamente aquí para hablarles de algo sumamente importante del cual he querido hablarles o quise hablarles con anterioridad, y es algo que realmente me sucedió ya estando de mi regreso aquí a El Salvador, y es con respecto a la experiencia que viví como asistente de español en Francia. Pero en esta ocasión vengo a hablarles, a mencionarles algo que me sucedió por diferentes razones, diferentes circunstancias, y es por eso que he tomado a bien dejar este pequeño fragmento para que a ustedes o a cualquier persona que en su debido momento vayan a salir del país y vayan a tramitar diferentes cosas afuera de este. Así que, señores, señoras, damas y caballeros, para ustedes que me están viendo en esta oportunidad por primera vez, segunda, tercera vez, pues muchas gracias. Si es por primera vez, excelente, gracias también. Así que comenzamos con este pequeño relato y démosle. Y es que, como ya mencioné en videos anteriores, que bueno, si no los han visto, se los dejo por aquí. Y esto es referente a abrir una cuenta bancaria, a los trámites que se deben de seguir para abrir una cuenta bancaria en un país diferente, bueno, en mi caso en Francia. Y es que en efecto los trámites son bastante tediosos, al menos en mi caso, desde mi experiencia. Fueron algunos trámites un poquito costosos, de repente por ahí. Esto va a depender al banco que vayan, a los documentos que les soliciten y sobre todo a la facilidad que estos bancos puedan proporcionarles. Pero los trámites, cualquier trámite en Francia es un poquito difícil, un poquito tedioso, porque bueno, es un país bastante burocrático. Por consecuencia, todo tiene que ver con trámites, con documentos, y es por eso que recomiendo a cualquier persona, a cualquier asistente, a ustedes que de repente por ahí van a estar viajando a un país diferente en el cual van a residir por cierto periodo de tiempo. Hay que cerciorarse y asesorarse bastante bien en la medida de lo posible, porque de repente por ahí va a ser un poquito tedioso, un poquito costoso, o no sabemos o no van a saber cómo poder hacer este tipo de trámites. Así que de verdad hay que asesorarse muy bien antes de poder hacer cualquier trámite, porque si no, después son las consecuencias, y es a lo que no queremos llegar, lo que les vengo a relatar en este preciso momento. Ya que bueno, llegué a Francia, abrí mi cuenta bancaria, estuve con mi cuenta bancaria ahí trabajando, los depósitos iban a esa cuenta, bueno, lo que me depositaban cuando estaba laborando, y todo comenzó específicamente en aquel momento que estaba a punto de regresarme para El Salvador. Así que les voy a contar un poquito de cómo fue esto, de cómo fue el proceso que hice para venirme a El Salvador, porque todo tiene que ver con la cuenta bancaria. Porque sí, señores, en efecto estuve a punto de perder lo poquito que había ahorrado en 7 meses, bueno, un poco más que estuve allá, pero 7 meses laborando como asistente de español en Francia. ¿Y por qué voy a relatarles esto? ¿Por qué les voy a contar esto? Y es porque realmente, como ya mencioné, cuando uno no sabe o cuando uno carece de información específica, uno tiende a equivocarse, a cometer errores, a posiblemente confiarse en estos procesos, ya que de repente hay que hacerlos deprisa, hay que hacerlos ligeramente, porque como no se sabe cómo es esto. Así que ustedes de repente por ahí, si están en Francia como asistentes, si van a ir a Francia como asistentes, o si van a ir a otro país en el cual van a residir, como ya mencioné anteriormente, van a residir por cierto periodo de tiempo, tengan en cuenta que estos trámites, tanto al salir del país, tienen que dejar lo más posible en regla, porque no es lo mismo estando uno aquí como dejando a alguien más, porque hay documentos, hay procesos, hay vueltas
vuelta es que hay que darse personalmente. De igual forma, en otro país hay que hacer lo mismo, hay que hacer lo más posible, dejar todo en orden antes de salir de ese país específico. Recuerdo perfectamente que era como un 28 de abril que iba a salir de Valenciennes ya por última vez hacia un pequeño tour que di finalmente en diferentes ciudades de otros países. Fui al banco a pedir información de cómo yo podía hacer para, en primer lugar, retirar lo poquito que había ahorrado allá en Francia, porque sí, si bien viene siendo cierto de que fui asistente y lo poquito que ganaba era prácticamente para pagar el alojamiento, cosas de comida. Sin embargo, gracias a la ayuda CAF, que ya anteriormente estaban unos videos por ahí que se los dejo por aquí para que puedan verlos, y gracias a esta ayuda pues al final se me reembolsó un poco de todo el dinero que había aportado, que ya había dado a la propietaria, que ya había dado por mi colocación, por mi alojamiento, por mi hospedaje. Gracias a eso pues tuve la ventaja de ahorrar un poquito, y a pesar de que esto no era mucho, pero bueno, eran 7 meses fuera de mi país, fuera de mis orígenes, fuera de mi entorno, así que necesitaba traer un poquito de ahorro y ya lo tenía. Así que bueno, fui al banco este 28-29 de abril, como ya mencioné, 2024. Fui a pedir toda esta información que se necesitaba para sacar mis ahorros, para poder cerrar mi cuenta bancaria al venir a El Salvador, y muy amablemente me atendió uno de los asistentes, uno de los asesores de mi banco en ese momento, y me dijo precisamente de que todo el proceso yo lo podía hacer desde El Salvador. No tenía únicamente que hacer todo eso estando en Francia, sino que podía hacerlo desde aquí. Solamente me hizo una lista de todos los documentos que tenía que enviar desde aquí de El Salvador, enviar un correo, mi nombre completo y también una carta y todos los documentos. Me dio un papel, como ya dije, muy tranquilamente, muy confiado. Me fui de ese banco muy feliz porque todo sonó súper sencillo hasta ese momento, y de esta forma regresé muy tranquilamente aquí a El Salvador, confiado con todo aquello que me habían dicho en el banco, que no iba a haber ningún problema. Regresé y esperé lo que era mi último pago para cerrar esta cuenta bancaria, que el último pago es como la indemnización por mi tiempo laboral allá, que esto equivale aproximadamente a un mes de trabajo, que se le llama la precariedad. Así que esperé este último depósito y me dispuse a lo que era el debido proceso para cerrar mi cuenta bancaria, y que el poco dinero que tenía ya pues me lo regresaran, me lo depositaran a una cuenta bancaria aquí en El Salvador. Y bueno, ya después de que me hicieron el último depósito, me dispuse, esto fue en julio si mal no recuerdo, me dispuse a enviar todos aquellos documentos que me habían solicitado, mi cuenta bancaria de El Salvador, todo aquello que me habían pedido con anterioridad, y sí, me lo recibieron, vieron el correo, y ahí empezó aquel martirio. Voy a decirle martirio porque sí, en efecto, estuve a nada prácticamente de que eso poquito que había ahorrado en ese tiempo se perdiera por completo. Enviaba documentos que me pedía un asesor, luego ese asesor me transfería a otro asesor, luego el otro me transfería al otro porque uno estaba de vacaciones, porque no estaba laborando de repente otra persona por ahí. Así estuve julio, agosto y septiembre. Yo mandaba correos semana tras semana para que vieran mi caso. Me decían de repente que ya el depósito se había hecho, la transferencia se había realizado, pero iba a preguntar aquí en El Salvador en mi banco si ya había llegado alguna transferencia internacional. Me dijeron de que no, que en ningún momento. Me pedían que le explicara cómo era el caso, qué me habían enviado o cómo me lo habían enviado. Entonces les mostraba los documentos que me habían mandado de Francia al banco aquí en El Salvador, y nada, absolutamente nada. Me decían aquí que la transferencia había sido mal realizada desde Francia para El Salvador, y de Francia me decían de que el dinero ya estaba aquí y no había ninguna respuesta definitiva ni aquí ni allá. Así que bueno, estuve a nada de resignarme con respecto a este dinero, a este proceso, pero siempre estaba ahí constantemente. Cada semana mandaba un correo de que si qué había pasado, de si había alguna resolución, constantemente, semana tras semana, un correo. Ya no era tan a menudo eso, pero siempre estaba ahí pendiente. De repente aquí iba a preguntar al banco aquí en El Salvador y así, pero lastimosamente no había respuesta definitiva. Llegó un momento en el cual pues me sentí un poco preocupado, un poco triste, un poco frustrado porque realmente no sabía qué hacer y no quería perder ese poquito de dinero porque era mío, era lo que había estado trabajando, por lo cual también me había limitado un poquito, pero no tocaba de otra más que resignarse finalmente porque ya era algo que no estaba en mis manos.
menos, ya después de todos estos meses en el cual había estado insistiendo, había estado ahí esperando de repente una buena noticia, recuerdo perfectamente que en octubre, 14 de octubre para ser más específico, recuerdo de que me avisaron de que mis fondos ya habían sido liberados aquí en El Salvador. Créanme que de verdad, a pesar de que era bien poco este dinero, pero era algo que pues no quería perder, obviamente. Y me dieron esta noticia, me avisaron, mire, sus fondos ya han sido liberados. Una noticia excepcional, fantástica, increíble en ese preciso momento. Imagínense desde julio, agosto, septiembre hasta octubre, casi 4 meses de estar esperando este dinero, de estar en este proceso todo tedioso, todo difícil. Finalmente logré obtener la liberación de este dinero, cerraron mi cuenta bancaria, todo excelente. Al final de todo aquel pequeño calvario, vamos a decirlo así, aquel pequeño calvario, aquella preocupación, aquel momento crítico por el cual quizás pasé, viví, y esto que pues era bastante poco, no podría imaginarme o no quiero imaginarme cuán difícil no ha de ser para aquellos que pierden lo que es una gran cantidad de dinero por trámites, por sucesos como este que les estoy relatando en estos momentos. Con esto puedo concluir una pequeña frase que de repente ustedes ya han de conocer, la cual dice que el dinero no da la felicidad, pero créanme que de repente por ahí no es que dé tanto la felicidad, sino que alegra, emociona el hecho de saber de que uno tiene un par de centavos, un par de dólares, un par de pesos, un par de monedas, con el cual uno puede darse el pequeño lujo de comprar algo pequeño quizás de repente por ahí. Así que bueno, pude comprobar de que sí, quizás el dinero no da la felicidad, pero alegra momentos y ayuda en momentos claves específicos que si carecieras de esta moneda pues de repente no podrías hacer ciertas cosas. Así que señores y señoras, damas y caballeros, ustedes que están viendo este video, que tienen aquella iniciativa, aquella idea de salir del país por un periodo de tiempo más de 4 o 5 meses, y para ustedes que ya están también fuera del país, que ya tienen un pequeño tiempo de estar allá, pero que van a regresar nuevamente, les digo, les recomiendo de que de verdad hagan todo lo requerido, hagan todo lo necesario en cualquier trámite que tengan que hacer antes de partir, ya sea a su país de origen o a un país de destino al cual van a viajar, van a trabajar. Hagan todo lo necesario con tiempo, con mucho tiempo antes de partir a estos países o antes de regresar, porque créanme, de verdad es más que necesario, es sumamente importante hacer todo por nosotros mismos. Y sí, posiblemente van a decir algunos de que se puede dejar como alguien encargado bajo términos legales en sus procesos, en sus trámites, pero considero desde mi experiencia de que es mejor hacerlo todo uno mismo, pudiendo, sobre todo eso, pudiendo hacerlo con tiempo, con anticipación. Bueno, señores, señoras, muchísimas gracias por haber llegado hasta esta última parte de este pequeño episodio, de esta pequeña cápsula con respecto a mi experiencia, bueno, mala experiencia en ese momento, ya estando aquí en El Salvador, con respecto a lo que son los trámites burocráticos en otro país. Así que bueno, espero que de cierta forma esto pueda ayudarles un poco. Mi relato, mi experiencia, es un poquito difícil verse envuelto en este tipo de situaciones. Espero que esto no les suceda, que nos seguimos viendo en un próximo videito y gracias nuevamente por estar aquí una vez más. Hasta pronto.